Enseguida vamos a hacer la lectura del Nuevo Testamento que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer dos porciones. Primero, los versículos del 1 al 12 y seguidamente del 17 al 20. La palabra del Señor dice así. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Les dijo: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa donde entren, antes que nada digan: paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a alguna ciudad y no los reciben, salgan a la calle y digan: hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo les digo que en aquel día el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. Versículos del 17 al 20. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Esta es la palabra del Señor. Vamos a invitar de inmediato al pastor David McPherson, quien tiene a su cargo el sermón de esta mañana, que tiene como título ¿Escasea el gozo? Adelante, pastor. ¿Qué es lo que más escasea en estos tiempos? De repente el oxígeno o las vacunas, las camas UCI, el trabajo o tal vez la esperanza, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Qué es lo que más escasea? Tal vez lo que más escasea, o en todo caso muchas veces escasea, es el gozo. No sé si usted piensa o coincide conmigo en esa sensación, ¿no? Que escasea el gozo. ¿Qué despierta y alimenta el gozo en nuestras vidas? Puede ser el abrazo de un ser querido, cosa que no hemos podido gozar por mucho tiempo. Un cumpleaños con la familia, también algo que por muchos meses no hemos podido disfrutar. Ese partidito de fulbito con los amigos de siempre, un ceviche en la playa. No sé, todos somos diferentes. Tal vez lo que nos produce gozo, pues según quiénes somos y nuestras circunstancias puede ser diferente. Pero nuevamente planteo la pregunta: ¿escasea el gozo? ¿Qué piensa usted? Yo quiero que hoy, el día de hoy, pero también el día de mañana y siempre, esté rebosando el gozo en tu vida. ¿Pero cómo? ¿De dónde proviene el gozo? ¿En qué podemos y debemos fundamentar nuestro gozo? Bueno, no creo que les sorprenda si les digo que Jesús tiene la respuesta.
Una respuesta digna de estudiar con atención y asumir de manera decidida. La respuesta encontramos en los versículos del 17 al 20 de Lucas capítulo 10. Pero vamos a comenzar comentando. ¿Está bien? Sí, estaba ahí chequeando con mi esposa si estaba saliendo, porque aquí con el celular no veo, no estaba seguro si salía bien, pero mi esposa me ha Pastor, confirmado que sí. David, por si acaso su computadora, su laptop tienen activado micrófono y cámara ya. Ya, ok. A ver, vamos a ver si volvemos ahí. Tal vez sería mejor. Parece que, o sea, aquí para mí no lo veo, pero voy a seguir nomás con el teléfono, pero gracias por el alcance. Bueno, retomando donde estuvimos. Antes de pasar un momento en lo que más me interesa en esta mañana, que es enfocar en esos versículos del 17 al 20, donde Jesús trata este tema tan importante del gozo y que ha de ser la fuente de nuestro gozo. Lo que quiero hacer es, muy fugazmente, notar lo que dicen los primeros 12 versículos del capítulo 10, que ya se han leído, que nos provee el contexto del diálogo entre los discípulos y Jesús, que encontramos en los versículos del 17 al 20. En estos primeros versículos, los versículos del 1 al 12, Jesús provee de instrucciones y advertencias a sus discípulos respecto a la misión que les está encomendando. Y algunos elementos de esas instrucciones nos pueden parecer un poco extraños. La clave aquí, creo yo, es reconocer que esta parte del capítulo es principalmente descriptivo y no prescriptivo. O sea, con eso quiero decir que Jesús no está diciendo que la conducta de todo discípulo, nosotros, en todo tiempo, tiene que ser tal como está descrito aquí en estos versículos. Pero ojo, sí encontramos principios acerca de la misión y cómo hacer la misión que Jesús nos encomienda a nosotros hoy. Notemos, como digo, muy fugazmente algunos principios respecto a la misión que encontramos aquí en estos primeros 12 versículos del capítulo. Creo yo que una primera que encontramos es el principio de la dependencia absoluta de Dios en la misión. Ahí en el versículo 3, Jesús describe cómo nosotros somos enviados como corderos entre lobos. O sea, el campo de misión es hostil y como corderos no tenemos ninguna esperanza frente a esos lobos, salvo que estemos dependiendo de Dios y que en Dios esté en nuestra absoluta y total confianza. Dependencia, entonces, es un principio fundamental de la misión. Pero otro principio importante de la misión es un sentido de urgencia, ¿no? Ahí el versículo 4 que dice cosas que nos puedan parecer extraños, ¿no? Un poco exagerados, ¿no? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y decimos, pero ¿por qué no? ¿Qué de malo tiene llevar estas cosas? Creo aquí el principio es simplemente esto, que la labor es urgente y debemos evitar todo lo que pueda distraer o postergar, ¿no? La idea de que tanto estamos preocupados en qué vamos a llevar, si nos falta comprar algo, en fin, que finalmente nunca se hace el viaje, nunca se sale a hacer la misión. La misión es urgente. Es un segundo principio, creo que encontramos en estos versículos. Una tercera que es muy similar es el principio de prioridad. Esta tarea misionera de extender el reino de Dios es una tarea que merece de toda prioridad. Y creo que eso explica otra instrucción un poco extraña, ¿no? En el versículo 4 se nos exhorta, no saludéis a nadie por el camino.
Y uno dice, pero ¿qué de malo tiene saludar a la gente? ¿No? ¿Será que Jesús está exhortando a que seamos descorteses? No, para nada. Pero la idea aquí me parece, el principio aquí de prioridad es que no hay que dilatar el tiempo, ¿no? Con saludos que puedan extenderse. Creo aquí que hay un contexto cultural, ¿no? Un poco el protocolo que había en aquellos tiempos en cuanto a saludar a la gente, tal vez más aún cuando entrabas a un lugar y querías saludar a las autoridades o las personas importantes, uno se podría pasar horas saludando. Y Jesús dice, no, ustedes no deben estar para eso. Ustedes tienen que dar prioridad a anunciar el mensaje, a hacer estos señales del reino. Eso es su prioridad. No, no dilaten el tiempo con muchos saludos. Pensando en esto, una ilustración que me vino a la mente, un recuerdo que me vino a la mente fue cuando vivíamos en Moyobamba y muy de vez en cuando mi esposa me pedía que le ayude haciendo el mercado, ¿no? Pero no, o sea, en un mercado de los que conocemos, tradicionales, con todos sus puestos, ¿no? Bueno, la verdad que a mí no me gustaba esa tarea, pero bueno, de vez en cuando accedía a la petición. ¿Y por qué no me gustaba? No tanto porque no me gustaba cargar las compras, sino que yo sabía que en el mercado de Moyobamba nos pasaríamos media mañana con mi esposa saludando a medio mundo, porque conocía a tanta gente, que la hermana tal, que el hermano tal, y esos saludos se extendían y se extendían. Yo ahí con las bolsas, con mis brazos que se estiraban hasta el suelo. Muchos saludos, ¿no? Bueno, obviamente eso era una cosa bonita que mi esposa podía hacer, ¿no? Pero creo que aquí la idea es esa. Cuando Jesús dice no saluden, está diciendo no dilaten el tiempo, porque la labor que les estoy encomendando tiene que ser prioritaria. Otra cosa que encontramos en cuanto a un principio aquí es el principio de la humildad en la labor, en la misión, del agradecimiento, ¿no? Esos versículos del 5 al 8 que no vamos a considerar en detalle, pero que hablan un poco de los arreglos de hospitalidad, ¿no? ¿Dónde vas a llegar? ¿En qué casa vas a llegar? ¿Qué vas a comer? Bueno, todo ese tema. Y lo que más resalta es eso, que el hermano, el discípulo haciendo la misión, no debería estar pues tan preocupado por el alojamiento, si es una casa bonita, si hay agua caliente, si la comida es buena. Eso no son las cosas importantes. Debería con humildad aceptar lo que se le da, ¿no? Y no solo con humildad, sino con agradecimiento. Y luego otro principio fundamental es que la misión está en torno a lo que es la extensión del reino de Dios. ¿No? En el versículo 9, ¿no? Los discípulos son exhortados a sanar a los enfermos. Pero detrás de ese sanar a los enfermos hay algo más fundamental, que es el reino de Dios, porque esas sanidades eran señales del reino. O sea, el tema principal es extender el reino de Dios por los medios que Dios dé y considere pertinente en un momento dado. El reino de Dios es central a la misión. Y luego una última cosa que encuentro, un otro último principio tal vez que lo podríamos denominar, es la solemnidad de la misión encomendada. En los versículos del 10 al 12 se nos describe de manera bastante solemne las consecuencias para quienes rechazan las buenas nuevas del reino. Y son consecuencias, como ustedes pueden apreciar, sumamente solemnes. Bueno, eso como dije fugazmente, hacer notar algunos principios de misión que encontramos en esa primera parte del capítulo. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, aunque no se nos dice qué pasó a los discípulos, sabemos que los discípulos obedecieron, se pasaron de pueblo en pueblo cumpliendo con la misión encomendada, hasta que llegó el momento de regresar y reportar a Jesús acerca de sus experiencias. Y esto es lo que más nos interesa en esta mañana. Y ese diálogo entre los discípulos y Jesús encontramos precisamente en esos versículos del 17 al 20 del capítulo 10. Si tienen sus Biblias ahí, yo les recomiendo que los tengan ahí a la mano para poder tomar un poco más de tiempo deteniéndonos en estos 3 versículos.
Y queremos ordenar lo que queremos decir en tres partes. Primero, el gozo de los discípulos, ¿no? Comienza esa parte del capítulo resaltando eso, ¿no? Que los discípulos se gozaban. Vamos a pensar un poco en eso, el gozo de los discípulos. Pero luego vamos a pasar a pensar en la respuesta de Jesús. Inmediatamente a continuación, Jesús responde al informe, al reporte que traen los discípulos. Y la tercera cosa, que en realidad es parte de la respuesta, pero lo vamos a distinguir, queremos pensar en la prioridad de Jesús en lo que respecta el gozo. ¿Qué es lo que debería ser el fundamento principal de nuestro gozo como discípulos de Jesús? Y bueno, cada uno de estos elementos, el gozo de los discípulos, la respuesta de Jesús, la prioridad de Jesús, todos tienen que ver con el tema del gozo. No exclusivamente con ese tema, pero principalmente. Muy bien, pensemos en el gozo de los discípulos. Bueno, ya se imaginan, ellos han estado en su viaje misionero, no sabemos por cuánto tiempo, da a entender que era pues por lo menos unos días, tal vez más, una semana, 2 semanas, no sabemos, se iban de pueblo en pueblo, claro, una área geográfica relativamente pequeña, pero bueno, digamos unos días, ¿no? Y ya llega el momento de regresar y dar su informe a Jesús. Y lo que encontramos es que están llenos de gozo. Leemos el versículo, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron con gozo, según la versión de la Biblia que tienen, de repente en su Biblia dice 72, en la que yo he leído dice 70, no es un tema de gran importancia, sencillamente en los manuscritos originales hay algunos que dicen 70, otros que dicen 72. Bueno, lo importante es que quienes eran 70 o 72, volvieron con gran gozo. Pero pensemos en algunas características de este gozo de los discípulos. Creo que una cosa que podemos afirmar es que este gozo de los discípulos lo experimentan en medio del dolor y el temor. ¿Por qué digo eso? El versículo no dice eso. Bueno, cuando pensemos en todo lo que Jesús había dicho en la primera parte, al encomendarles la tarea, ¿ustedes creen, yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes creen que todo fue fácil para los discípulos en ese viaje misionero? ¿Ustedes creen que todos les aplaudían y todos respondieron al llamado, al arrepentimiento? Para nada. Jesús ya les había explicado muy bien que no iba a ser así. Jesús ya les había indicado que les estaba mandando a hacer la misión entre lobos rapaces. Seguramente habían pasado peripecias. Muchos habían rechazado su mensaje. De repente habían sido el objeto de la burla y del rechazo, la oposición de muchas personas. Y todo esto, estoy seguro, era muy doloroso para los discípulos. Pero aún así, les encontramos gozosos, gozo en medio del dolor. Sí es posible. Pero otro aspecto de este gozo de los discípulos es que es un gozo fundamentado en la obediencia y el obrar de Dios. Jesús, como hemos leído, les mandó a que demuestren señales del reino. La señal que se menciona en el capítulo es sanar a los enfermos. Una señal del reino, una señal que el reino de Dios se había acercado en la persona de Jesús. Y bueno, ellos hicieron lo que se les había encomendado y tuvieron el gozo profundo de participar y ver el poder del reino de Dios opacar el reino de las tinieblas. Como ellos mismos lo describen, aún los demonios se nos sujetan. Vieron a los enfermos que fueron sanados, vieron a aquellos que estaban bajo el dominio y la opresión del enemigo siendo liberados de esa opresión. ¿Cómo no gozarse al ser testigos, ser participantes de este mover de Dios, de estas victorias de Dios frente a sus enemigos?
Entonces, este gozo de los discípulos es un gozo fundamentado en su obediencia y en el ser testigos del obrar de Dios. Y también podemos decir, como una tercera característica del gozo de los discípulos, es que es un gozo humilde y agradecido. ¿Por qué digo eso? Bueno, yo no creo que, según lo que tenemos en el pasaje, yo no creo que podemos acusar a los discípulos de orgullo, ¿no? Tal vez cuando vemos lo que Jesús dice en el versículo 20, ¿no? Y les dice, no se regocijen por lo que los demonios se sujetan a ustedes. Tal vez podríamos pensar que detrás de ello hay una suerte de recriminación, ¿no? Que los discípulos se creían gran cosa, ¿no? Por sus logros, sus éxitos ministeriales. Pero no creo que podemos, con justicia, acusar a los discípulos de ese orgullo. Por supuesto, siempre hay esa tentación y no digo que ellos no tuvieron esa tentación. Pero creo que lo encontramos es que ellos reportan lo que ocurrió con humildad y con agradecimiento. Ellos, como en sus propias palabras, lo podemos ver, ellos reconocen que todo lo que hicieron fue en el nombre de Jesús. O sea, fue en el poder de Dios. Ahí en el versículo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos no están diciendo que nosotros somos los grandes, los poderosos, los exitosos. No, ellos dicen, sí, estas cosas ocurrieron y nos gozamos en ello, pero también reconocemos que todo ha sido en tu nombre. El gozo de los discípulos. Pero pasemos a la respuesta de Jesús. Aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante, porque en realidad no creo que ninguno de nosotros nos parezca extraño que discípulos de Jesús que habían participado de esta manera, que habían sido utilizados de esta manera, que habían tenido estos éxitos ministeriales, estén gozosos. Por supuesto que sí. Rara cosa hubiera sido que estén tristes en medio de todo lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos. Pero la respuesta de Jesús sí es algo un poco más extraño, en todo caso, difícil de entender. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la respuesta de Jesús? Yo creo que lo primero que tenemos que notar es que la respuesta de Jesús valida el gozo de los discípulos, ¿no? Ahí en el versículo 18, Jesús responde y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego continúa, pero nos detenemos ahí en ese versículo. Creo que aquí Jesús, con esa afirmación, está validando el gozo de los discípulos. Y, por cierto, en lo que dice en el siguiente versículo 19. Yo creo que Jesús valida el gozo de los discípulos de dos maneras. Primero, reconociendo que sus victorias, las victorias de los discípulos frente a los demonios, obedecen al plan y propósito de Dios. Justamente creo que el versículo 18, de una manera, digamos, poética, simbólica, está haciendo eso. Jesús dice, mira, ustedes me están contando que los demonios se sujetan y efectivamente es así. El informe que me dan es cierto. Y Jesús dice lo mismo, pero con este lenguaje tal vez a nuestros oídos un poco curioso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, es difícil precisar si se trata de una visión que tuvo Jesús o tal vez una forma visual y dramática de describir lo ocurrido en el ministerio de los discípulos. Pero en cualquiera de los casos, la realidad es que el poder de Satanás está siendo doblegado y los presos de Satanás están siendo liberados. Y Jesús lo describe de esta manera. Satanás está cayendo del cielo como un rayo. Todo esto, por cierto, sirve de señal del fin principal de la misión de Jesús, que es precisamente conquistar esa victoria definitiva frente a Satanás y su reino. Una victoria que fue conquistada en la cruz del Calvario, como Pablo lo afirma de manera tan precisa y tan clara
en su carta a los Colosenses. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 15, leemos acerca de lo que está ocurriendo en la cruz, lo que se está logrando en la cruz. Dice, despojando a los principados y a las potestades. Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria definitiva en la cruz está, digamos, anunciada de alguna manera en las victorias espirituales de los discípulos frente a los demonios. Descrito por Jesús de esta manera: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces Jesús valida el gozo de los discípulos, reconociendo que sus victorias frente a los demonios obedecen al plan y propósito de Dios, pero también valida su gozo reafirmando el llamado de los discípulos y empoderando a sus discípulos nuevamente. El versículo 19 se dirige a sus discípulos y ¿qué les dice? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús vuelve a empoderar a sus discípulos, haciendo uso de las palabras proféticas del Salmo 91, un salmo a la cual ya hemos dado lectura, ¿no? Y en particular hace referencia a palabras que encontramos en el versículo 13 del Salmo 91. Este es un salmo mesiánico y hay estas palabras: sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, ¿no? Pero en todo ello serás protegido. Y Jesús hace uso de este salmo para desafiar y nuevamente empoderar a sus discípulos. Y aquí creo que hay dos detalles significativos. Uno, las palabras del Salmo, como acabamos de notar, son palabras mesiánicas. Están hablando acerca de Jesús. En los versículos previos, en el Salmo, los versículos 11 y el 12, se habla, se profetiza acerca del misterio de Jesús. Inclusive, en las tentaciones de Jesús en los evangelios, se reconoce que este Salmo estaba apuntando al ministerio de Jesús, ¿no? Ahí en el versículo 11 del Salmo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Como repito, este Salmo es citado por los autores de los evangelios en el contexto de las tentaciones de Jesús. Pero lo interesante aquí es que Jesús toma este Salmo que habla de él y de su poder y comparte el cumplimiento de ese salmo con sus discípulos. Es como Jesús está diciendo: sí, ese salmo habla de mí, pero también habla de ustedes. Habla de mi poder, pero también habla del poder que yo les voy a dar, que voy a compartir con ustedes. Jesús dignifica a sus discípulos diciendo: lo que este salmo dice acerca de mí, también lo está diciendo acerca de ustedes. O sea, las palabras del Salmo son mesiánicos, pero también apuntan a la misión de los discípulos. Pero otro detalle aquí de este versículo 19 y esta forma en que Jesús hace referencia al Salmo, es que el lenguaje que Jesús emplea es a la vez literal y también simbólico. Habla de ser protegidos frente a los serpientes, para tomar un ejemplo del versículo. Bueno, sabemos que en la misión de la iglesia primitiva se dieron casos en que los discípulos fueron milagrosamente protegidos de los serpientes. Se recuerdan de Pablo en Malta, ¿no? En Hechos, el capítulo 28, no vamos a tomar el tiempo para leer el pasaje, donde él se encontró con el peligro inminente de ser mordido y una mordedura de muerte, ¿no? Por un serpiente, pero fue protegido. Y la gente vio y se quedaron asombrados por la mano de Dios protegiendo a su siervo. Pero esta potestad sobre serpientes
no creo yo, no es principalmente una promesa de una protección literal frente a los serpientes, sino más bien nos hace recordar de la escena en el Edén y la promesa de Dios de que la simiente de la mujer ejecutaría ese golpe mortal a Satanás, ahí en el Edén, representado por la serpiente. Entonces aquí hay una referencia a la grande historia de la redención, de la cual los discípulos forman parte, aun si no llegan a entenderlo en toda su plenitud. Bueno, la respuesta de Jesús entonces valida el gozo de los discípulos. Es como Jesús les está diciendo, está bien que estén gozando, y está bien que están gozando porque las victorias que ustedes han experimentado obedecen al plan y propósito de Dios. Pero también está bien que estén gozando porque esta victoria es sobre Satanás, sobre los enemigos, es una victoria profetizada, es una victoria a la cual yo me encuentro a la cabeza, pero ustedes participan conmigo al hacer la misión y ganar estas victorias. Y eso nos lleva a la al último elemento, la última parte que quiero que pensemos o reflexionemos, y eso es en cuanto a la prioridad de Jesús expuesto en el versículo 20. Y la prioridad de Jesús en lo que respecta a nuestro gozo como discípulos. Este versículo trata el tema del gozo y qué nos debería producir gozo. Y hay dos alternativas, ¿no? Y a una se le da prioridad. Vamos leyendo el versículo. ¿Qué dice Jesús a los discípulos? Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ojo, ya hemos visto que era normal y estaba bien que se regocijaron. Es más, hemos dicho que Jesús valida ese gozo. Sin embargo, ahora les dice esto, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, esta parte de la respuesta de Jesús es tal vez la más sorprendente y la más difícil de entender. Porque parece, si leyéramos ese versículo fuera de contexto o aún en contexto, parece, a primera vista parece, que Jesús está recriminando a los discípulos por esta expresión de gozo que manifiestan por haber podido sujetar a los demonios, ¿no? Dice, no os regocijéis. O sea, ellos se están gozando y ahora Jesús les dice, no os regocijéis. Bueno, ¿cómo es? Bueno, ya hemos notado que Jesús valida su gozo. Aquí lo que tenemos es una cuestión de prioridad. Creo que la idea de Jesús, aunque usa un lenguaje bastante fuerte y dramático para enfatizar el punto que está queriendo resaltar, pero en realidad el sentido de lo que dice Jesús es esto: no se regocijen tanto en sujetar a los demonios. Está bien, pueden regocijarse, pueden, pero no se regocijen tanto en eso, más bien que su gozo fundamental, que su gozo permanente, que su gozo profundo esté basado en otra realidad mucho más significativa, ¿no? ¿Y cuál es esa segunda fuente de gozo, esa segunda causa de gozo? Bueno, que los nombres de los discípulos estén escritos en los cielos. Hay dos causas de gozo: la sujeción de los demonios y el hecho de que los nombres de los discípulos, de nosotros, son nombres escritos en los cielos. Una de ellas, la segunda, es de un carácter tan fundamental que casi opaca a la otra causa de gozo. Ahora, ¿por qué? Creo que esta es la pregunta que tenemos que plantear. ¿Por qué el hecho de que nuestros nombres están escritos en los cielos ha de ser nuestro principal fuente de gozo? Bueno, comparemos las dos fuentes. Hagamos 4 comparaciones que están de alguna manera relacionadas el uno con el otro, pero 4 comparaciones entre estas dos posibles fuentes de gozo.
Por un lado, la sujeción de los demonios, y por otro lado, el hecho de que nuestros nombres están escritos en el cielo. 4 comparaciones. Entre el uno y el otro, la comparación que tenemos es entre lo que hacemos y lo que somos, ¿no es cierto? O sea, una tiene que ver con lo que hacemos, como discípulos, como ministros, como siervos de Dios. Lo que hacemos el ministerio, ¿no? En el caso de los discípulos, habían sanado a los enfermos, habían echado fuera a los demonios, estaban ministrando, estaban sirviendo, y ellos están gozando en aquello que hacen en el nombre de Dios. Ahora, lo que estaban haciendo estaba muy bien, era obediencia, era fidelidad a la tarea encomendada, pero se están gozando en lo que hacen. Y lo que Jesús está diciendo es que más allá o más importante que gozarte en lo que haces, es gozarte en lo que eres. Eres hijo de Dios. Tu identidad es la de un hijo de Dios. Tu nombre está escrito en los cielos. O sea, eso es mucho más fundamental. Lo que somos es mucho más fundamental de lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que es la primera comparación que resalta la importancia de que nuestro gozo esté fundamentada en nuestra identidad como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios. Una comparación entonces entre lo que hacemos y lo que somos. La segunda comparación es entre lo que Dios hace a través de ti y lo que Dios hace en y por ti. Ahora, este está muy relacionado a la primera, pero creo que vale hacer la distinción. Lo que los discípulos estaban haciendo en esta gira misionera era hacer lo que Dios hacía por medio de ellos. Dios estaba obrando, como ellos bien dicen, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en tu nombre. Dios está obrando por medio de sus discípulos. Jesús estaba obrando por medio de los discípulos. Y está muy bien. Pero aún más importante que ello es lo que hace Dios en nosotros y por nosotros. Y esta referencia de que nuestros nombres están escritos en los cielos, pues apunta a ello, a lo que Dios está haciendo en nosotros, a lo que Dios ha hecho por nosotros, en salvarnos, en perdonarnos, en adoptarnos, en redimirnos, en todas estas grandes verdades de la salvación. Eso es lo más fundamental de lo que Dios hace por medio de nosotros, que tiene su lugar, es lo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Pero una tercera comparación que podemos notar en este versículo, en cuanto a estas dos fuentes de gozo, es una comparación entre lo que podríamos llamar un éxito pasajero o temporal y una realidad permanente. ¿A qué me refiero? Esta gira misionera de los discípulos, de los 70, de los 72, había ido bien, ¿no? Evidentemente les había ido bien. Sin duda, como ya he comentado, habrán habido dificultades, oposición, pero finalmente les fue bien, ¿no? Sanaron a muchos enfermos, echaron fuera a muchos demonios y por ello, pues, están gozosos, ¿no? Les ha ido bien, están felices, están con ganas, están listos, seguro, para salir otra vez, ¿no? Si Jesús les dice, ya, mañana salen otra vez, ellos felices de la vida porque les va bien el ministerio y están gozosos por ello. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó con ellos? No lo dudo. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Pues un día, una temporada, nos puede ir bien el ministerio. Dios bendice, hay fruto, hay resultados, hay conversiones. Pero pasa el tiempo y por razones varias, tal vez, entre ellas el mismo propósito de Dios, pero también no se ve resultados, no hay los éxitos, no hay el gozo por la obra de Dios en medio de nosotros. O sea, el gozarnos en nuestros éxitos ministeriales es un fundamento bastante pasajero, porque esos éxitos vienen y se van. Pero gozarnos en lo que somos en Cristo es gozarnos en una realidad permanente. Yo creo que por eso Jesús advierte de manera muy
tierna realmente a los discípulos. Él dice, cuidado, cuidado, está bien que estén gozosos. Es como si Jesús estuviera diciendo, está bien que estén gozosos. Yo también me alegro por sus éxitos, pero no se gocen tanto en ello. Más bien gocen en esta realidad, pero como parte de la familia de Dios. Y finalmente, otra comparación que también está relacionada a la anterior, es la comparación entre un fundamento inseguro y un fundamento inamovible. Si nuestro gozo se fundamenta en nuestro ministerio, en nuestros éxitos, en la forma y en la manera en que Dios nos utiliza, pues ese va a ser un fundamento muy inseguro. Pero si nuestro gozo se fundamenta en quienes somos, pues ese es un fundamento inamovible. Yo creo que por ello Jesús se expresa de esta manera, que en primera instancia puede parecer un poco extraño. El apóstol Pablo realmente resume todo lo que hemos dicho, o afirma lo que Jesús está diciendo, pero en otras palabras, en su carta a los Filipenses. En Filipenses, el capítulo 3, los versículos del 7 al 8. Palabras muy conocidas. Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, cosas buenas, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está haciendo esa comparación, está diciendo, hay muchas cosas, mucha ganancia, muchos éxitos ministeriales y cuánta cosa más, ¿no? Pero en comparación con conocer a Cristo, los considero como basura. En realidad, Pablo se expresa de una manera aún más radical, podríamos decir, que el mismo Jesús al respecto. O también en las palabras desafiantes y también a la vez alentadoras de Nehemías al pueblo de Dios en su día, y palabras que caen a pelo también para nosotros hoy en día. Se recuerdan que había mucha oposición a la construcción del muro, que Nehemías tenía a su cargo, ¿no? Muchos enemigos que estaban queriendo fastidiar, que estaban queriendo oponerse, ¿no? Y la gente se quería desalentar, ¿no? Frente a los obstáculos. ¿Y qué les dice Nehemías? Les dice lo siguiente, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Su fundamento es el gozo de Jehová, el conocer a Dios, el experimentar a Dios. ¿Cómo cultivar este gozo? Este gozo de un reconocer que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cómo cultivar ese gozo? Pues mirando a Jesús, empapándonos en el Evangelio de la gracia, predicando el Evangelio no solo a los demás, sino a nosotros mismos, admirando y experimentando el amor de Dios en la persona de Jesús, en nuestras vidas y diario andar. Eso es lo que tenemos que hacer, conocer a Jesús más y más, y al conocerle más y más, gozarnos en Él más y más, gozarnos en su persona, en quién es y todo lo que ha hecho y sigue haciendo a favor nuestro. Que eso sea el fundamento de nuestro gozo, no el ministerio que cumplimos, por importante que sea. Y ojo, y aquí hay una cosa curiosa, podríamos decir, pero que vale la pena resaltar, y con esto voy concluyendo. Seguir este desafío de Jesús, ¿no? De gozarnos en que nuestros nombres sean escritos en los cielos. El seguir ese desafío nos provee el mejor fundamento y preparación para ministrar y servir. O sea, aquí no estamos escogiendo entre gozarnos en Jesús o servir. No, tenemos que gozarnos en Jesús para poder servir mejor.
el gozarnos en Él, el conocerle a Él, nos prepara, nos estimula para proclamar las buenas nuevas del reino. Eso es lo que más nos prepara. Una vida rebosando con el gozo del Señor, producto de una comprensión y admiración de la gracia de Dios. Esa gracia por la cual tu nombre y mi nombre, desde la eternidad, está escrita en los cielos. Y por ello Jesús dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: no os regocijáis tanto en que los espíritus se os sujetan, en que tengas un ministerio exitoso, sino regocíjate en que tu nombre está escrito en los cielos. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el gozo del Señor. Gracias que podemos cantar esa verdad que encontramos en las palabras de Nehemías. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Que sea así, que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de incertidumbre, podamos testificar el gozo del Señor, mi fortaleza es. Que podamos gozarnos en esta tremenda realidad, en esta tremenda verdad que nuestros nombres están escritos en los cielos. Te damos gracias por la oportunidad de servirte. Te damos gracias por la medida en que tú acompañas nuestro servicio con resultados, con éxito, por usar la palabra. Y eso anhelamos. Queremos ser siervos fructíferos, pero ayúdanos a que nuestro gozo no esté fundamentado tanto en el fruto, en el éxito, en los resultados que puedan haber, sino que nuestro gozo esté siempre fundamentado y cada vez más fundamentado en la realidad de quiénes somos, en la realidad de lo que tú haces en nosotros y por nosotros, en ese fundamento permanente e inamovible de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.